Bienvenidos a Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Díganos la Verdad. Un saludo para todos los que nos ven a través de la señal abierta de Canal 8, mixdemedio.com y todas nuestras redes sociales. El tema de esta noche, el impacto de los feminicidios en El Salvador. Para ello hemos invitado a Ima Girola, representante de CEMUJER. El tema siempre lo ponemos en contexto. Veamos. En contexto. El tema de los feminicidios lamentablemente en El Salvador se encuentra encabezando la lista. Los más de 300 hechos violentos contra las mujeres representan ya un incremento de alrededor del 20% con respecto al año anterior. Organismos como Amnistía Internacional consideran nuestro país como uno de los más peligrosos para las mujeres. La desigualdad y la violencia de género son recurrentes en la historia de países como el nuestro, lo que según dicen expertos son los caldos de cultivo para que este mal social se arraigue. Pero con el avance de movimientos feministas, estos hechos han adquirido una visibilidad mucho mayor de la que tenían en años atrás. La motivación para el crimen es una de las peculiaridades principales del feminicidio en relación a otros tipos de homicidio, ya que el odio, ira y celos son sus principales móviles. Según las autoridades, lo que impide avanzar en la solución del problema es la falta de denuncia por parte de las mujeres agredidas, ya que solo el 6% lo hace. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que un acceso adecuado a la justicia no solo se refiere a la existencia formal de los recursos judiciales a las que las víctimas tienen acceso, sino que éstas también sean idóneas para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas, algo de lo que en nuestro país aún se queda debiendo. En contexto. Ima Girola, buenas noches, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, un saludo desde CEMUJER y por supuesto a la orden para poder abordar una problemática tan grave como la que El Salvador está viviendo desde hace muchas décadas y que de manera visibilizada pues ya en los últimos años se ha visto cada vez con mayor gravedad. Justamente en ese tema, Ima, quisiera comenzar. Hay dos acciones que en su nombre aparentemente son iguales, pero que en su acción son diferentes y nos gustaría que nos aclarara un poquito. Hay dos acciones, el femicidio. ¿Cuál es la diferencia entre un femicidio y un feminicidio? Gracias por la pregunta porque eso nos da la posibilidad de hacer este abordaje. Cuando hablamos del femicidio, y esto a nivel internacional, estamos hablando del asesinato de una mujer, de la muerte violenta de una mujer por el hecho de ser mujer. Pero por el hecho de ser mujer quiere decir entonces que ha mediado violencia de género, que hay misoginia, que hay odio contra las mujeres, que hay una descalificación con respecto a lo femenino y a lo que se considera culturalmente como tal, pero además estamos hablando entonces de relaciones de poder. Cuando hablamos de feminicidio, estamos hablando de un femicidio donde el Estado ha estado involucrado, connivente, de manera negligente, cómplice, encubriendo o porque en realidad lo que ha hecho es, con su actuación, generar impunidad. El tema central del feminicidio es la muerte violenta de una mujer donde media la impunidad generada por el Estado, donde el Estado es partícipe. En el femicidio, el involucrado directo es una persona o un grupo de personas, o más de una persona. En el caso del feminicidio es el Estado directamente el responsable y el involucrado. En El Salvador tenemos una legislación que hizo como una mezcla extraña, dejó invisibilizado el concepto real de la responsabilidad del Estado, eliminó ese punto, le llamó feminicidio al femicidio, para poderlo decir de esta manera. Entonces, en nuestra ley, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la LEIV, se llama feminicidio a toda muerte violenta de una mujer, donde ha mediado misoginia, odio, relaciones de poder, que es lo que está expresada en la ley, en el artículo 45. Pero haciendo esta diferenciación, es importante decir que no estamos hablando de homicidio en mujer, que no es el hecho de que sea mujer únicamente el que pueda generar la visión de femicidio. Ese es un homicidio en mujer. Hay un asalto, mueren personas, mujeres y hombres, mueren mujeres,
Eso no es un femicidio, pero un femicidio es cuando hay una acción deliberada donde ha mediado este odio, esta descalificación hacia las mujeres y donde entonces se da esta representación de relaciones de poder. Ahora, díganos la verdad, ¿un feminicidio se puede evitar? Claro que se puede evitar. Es preocupante que el Estado salvadoreño siga insistiendo en que la problemática mayor es porque las mujeres no denunciamos, que la problemática mayor es que no hay un enfoque sobre la ruta crítica que sigue el feminicidio en El Salvador. Esa ruta crítica que nos habla, si pensamos en un semáforo, siempre actuamos en la luz roja. No, hay que actuar en la luz amarilla, incluso en la luz verde. Es decir, que hay que actuar de manera preventiva. Hay que actuar fomentando valores y fomentando acciones que no generen caldo de cultivo para el feminicidio. ¿Cuáles son las situaciones que generan caldo de cultivo para el feminicidio? La violencia simbólica, por ejemplo, esta que vemos con todos estos banners y donde aparecen las mujeres como objeto sexual en las canciones, en los videos musicales, donde simplemente somos eso, un objeto, una mercancía sexual, un fetiche. Pues caldo de cultivo es cuando se dice, mujer tenía que ser, ¿verdad? Porque las mujeres siempre, si no molesta, con J decían, pues entonces es porque no es mujer. Todo ese tipo de conceptos que en realidad son ofensivos, discriminatorios, que violentan la dignidad de las mujeres, son el caldo de cultivo para el feminicidio. Entonces necesitamos actuar en la prevención, en el fortalecimiento de valores, en el respeto a la dignidad humana y por supuesto que entonces en el respeto a la dignidad de las mujeres y atender todas estas situaciones donde ese respeto no se está dando, esos empujones, esas agresiones verbales, esas expresiones de violencia, las manzanas que se tiran, las expresiones que están ahí presentes por parte, por ejemplo, en el ámbito político partidario, todas estas discriminaciones. Eso es violencia contra las mujeres. Cuando la violencia contra las mujeres se naturaliza, entonces estamos en el camino del feminicidio. Es una ruta crítica que tiene varios caminos y todos nos llevan al abismo del feminicidio si no se actúa. El Estado salvadoreño no está actuando. En ninguno de estos caminos actúa cuando ya el letrero de precaución y ya estamos por caernos al precipicio o cuando ya nos caímos al precipicio. Ima, el seno familiar en todo caso también, según lo que me está diciendo, funge como una especie como de cómplice también a la violencia que es como el caldo de cultivo, como bien lo señalábamos, para que ocurra un feminicidio. Lamentablemente, en muchas ocasiones sí que lo es. Nuestra institución CEMujer ha venido realizando a lo largo de estos 28 años de existencia, un poco más, una serie de investigaciones, investigación-acción precisamente, donde ha generado propuestas concretas. Al Estado salvadoreño le hemos propuesto, por ejemplo, la generación de un sistema nacional de alerta temprana para detectar potenciales casos de feminicidios, no para detectar los feminicidios, para detectar potenciales casos de feminicidios. Todas estas mujeres que van, por ejemplo, a los juzgados a solicitar medidas de protección, esos son potenciales casos de feminicidio. Si el sistema nacional no actúa de manera diligente, pero además pensando, es que esta mujer en un lapso de 3, 6 meses va a ser asesinada. Entonces, si no actúa así y simplemente, le doy las medidas de protección, así ese papelito, no le va a servir para respetar la vida. En el seno de la familia, hemos observado cómo las mujeres estamos siendo violentadas y esto no es de ahorita, esto es desde hace mucho tiempo. Decíamos en una de nuestras investigaciones, hogar agridulce hogar, remanso de paz, recinto de violencia, es decir, es cierto, la familia, la base de la sociedad, la familia debería de ser el espacio de seguridad, un espacio básico de seguridad para mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, pero muchas veces no lo es. Allí hay una responsabilidad muy grande, por un lado del Estado, por otro lado de la familia y por otro lado de la sociedad. Las políticas públicas tienen que ser integrales en la corresponsabilidad para el fortalecimiento y la generación de espacios de convivencia familiar, de respeto y de convivencia armónica también.
Ima, déjeme marcar la primera pausa comercial. Cuando regresemos a Díganos la Verdad, iremos a la calle a preguntar a nuestros televidentes qué opinan sobre el tema que estamos tratando. No nos cambien. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En nuestra sección, Lo que dice la gente, fuimos a la calle y preguntamos concretamente, ¿han incrementado los feminicidios en los últimos meses en el país? Y esto es lo que nos dijeron. Lo que dice la gente. La verdad sí, se ha pasado la violencia femenina a bastante altura de estándares, estadísticamente hablando. Es falta de educación que tenemos hacia la mujer, o sea, el respeto, se han perdido los valores, que más la inseguridad que tienen ellas al caminar y todo, o sea, no tenemos respeto hacia la mujer ahora. Yo no sé cuál es el problema que tienen pues contra las mujeres, sinceramente, porque a veces digo yo de que tal vez no tienen la culpa ellas, sino que son, como dicen, los celos. Porque muchas veces las autoridades no hacen lo necesario suficiente para poder detener esta ola delincuencial. Y especialmente, yo no sé, hacen falta valores quizás en la familia para comprender y entender que el respeto hacia la mujer y a las niñas especialmente tiene que ser inculcado en el hogar, en las escuelas, en lugares públicos donde pueda. Cada día está más peligroso, cada día está ruin este país. ¿Qué opinión tiene usted en relación a que debería actuar ya el gobierno? Ya es tiempo, ¿verdad? Y el futuro gobierno que venga, quien gobierne, actúe de verdad. Si usted cree que se han incrementado los asesinatos de mujeres, los feminicidios. Sí, se ha incrementado demasiada delincuencia y eso está mal. Yo siento que se deben de poner más al pendiente de eso, las autoridades. Posiblemente, no sé, hay mujeres que están siendo maltratadas por sus esposos, pero quizás ellas también por el mismo sentimiento de amor que tienen, se dejan seducir y pues ahí es donde caen en dificultades de ese tipo. Pues sí, de acuerdo a las noticias, ahora están saliendo como que matan más a las mujeres, como que la violencia se ha incrementado, sobre todo así a nosotros, ¿verdad? Lo que dice la gente. Yo escucho lo que dice la gente al respecto del incremento de los feminicidios en El Salvador y definitivamente es algo que no se puede tapar o no se puede ocultar. Estamos en un alza, estamos incluso, especialistas se refieren a una epidemia de feminicidios. ¿Es así? El Salvador está en una epidemia de feminicidios desde hace mucho tiempo, incluso más de una década. El Salvador tiene de estar punteando en los primeros lugares de los países con más altos índices de feminicidios en el mundo, en Latinoamérica y en el mundo. Costa Rica, por ejemplo, ha cerrado este año o está cerrando este año aproximadamente con 25 feminicidios y está absolutamente alarmada por esta situación. El Salvador lleva ya más de 370 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres y estamos donde estamos. Pero ya en el 2005, por ejemplo, CEMujer había activado con Amnistía Internacional toda una acción sistemática para señalarle al gobierno de El Salvador, al Estado salvadoreño, que debía de tomar una serie de medidas, tanto en la prevención como en el combate de los femicidios. Incluso no estaba tipificado el delito como tal, pero no obstante ello, la realidad es la que se imponía. No se hizo nada, el gobierno hizo oídos sordos. En el 2012 otra vez activamos a Amnistía Internacional, no pasó nada. Lo que estamos teniendo son estos comportamientos donde hay puntos críticos y ante esos puntos críticos hay una especie de llamarada de tusa, por decirlo de una manera poco académica, pero que realmente está ahí presente, en el sentido de que hace show, hace una acción determinada, se monta una conferencia de prensa, una conferencia, un consejo de ministros, se dice que se va a lanzar una estrategia, pero luego queda en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay una visión estratégica, porque no se ve con sistematicidad la problemática, porque no se aborda de manera multidimensional, porque solamente se quiere ver
el tema del conteo, voy a decirlo de esta manera cruda, el conteo de cadáveres. Y entonces el conteo de cadáveres nos dice que tenemos más o menos 370 mujeres asesinadas en lo que va del año. Pero resulta que las mujeres somos asesinadas por el hecho de ser mujeres, desmembradas muchas veces, y nuestros cuerpos todavía se encuentran en cementerios clandestinos. No se apuesta a la investigación científica del delito. Es cierto que hay protocolo de investigación desde la Fiscalía General de la República, que desde la policía, pero estamos hablando de la necesidad de, como decía anteriormente, de revisar en esa ruta crítica. Me llamó la atención un aspecto que señalaban 2-3 participaciones de la opinión consultada, y era, bueno, en la mayoría de veces pues no tienen la culpa. Es decir, da de pronto la impresión como que en algunos casos quizás las mujeres pudimos haber dado la pauta. Y yo quisiera señalar con contundencia que nunca la violencia tiene justificación. Los feminicidios tienen justificación. No lo tienen. No es que las mujeres buscamos la violencia, que nos gusta la violencia, que estamos ahí porque somos masoquistas, que estamos ahí porque somos desobedientes, porque le dimos celos, porque provocamos. No, aquí hay una actitud que está mucho más allá, que es una actitud aprendida. Justamente en ese tema, Graciela López, una experta de USAID, decía o ha dicho recientemente, y la cito textualmente: debemos dejar de pensar que la violencia en el hogar es algo privado. ¿Esto es necesario gritarlo a los cuatro vientos, denunciarlo? Claro, y mira tú cómo tenemos más de 3 décadas, 30 años y más, de estar señalando esto. La violencia no es una situación de orden privado. No se trata de lo que pasa en la casa y usted no se meta porque ese no es su problema, ¿verdad? Y entonces ahí está, porque después dice, la mujer sale y llora y dice, no, mejor yo voy a sacar al marido de la cárcel, no, mejor solo denle un sustito. Momento, la violencia contra las mujeres es violación a derechos humanos y por lo tanto es de orden del Estado. Es la responsabilidad del Estado tomar las medidas necesarias en la prevención, en la sanción y en la erradicación. Y hay un concepto de corresponsabilidad donde la sociedad y la familia estamos involucradas. Usted está involucrado, nosotros y nosotras estamos involucradas como ONGs, pero como medios de comunicación también, la empresa privada. Y acá estamos perdiendo de vista que hay una visión multidimensional donde el aspecto de la formación, de la socialización es vital, es fundamental. Se aprenden comportamientos de violencia, se pueden desaprender y podemos aprender comportamientos de respeto. ¿Debe terminar aquello del delito de alcoba? ¿Es inadmisible ya ese término? Es inadmisible y ojo, las escuelas de derecho lo siguen fomentando. En nuestras universidades la academia se está quedando retrasada, sigue hablando de los delitos de alcoba. Usted escucha en los procesos judiciales, es increíble cómo todavía se siguen mencionando ese tipo de conceptos y este tipo de términos, y cuando usted revisa la doctrina, es una doctrina patriarcal, es una doctrina que lo que está es reforzando una visión de que mira, ahí no se meta, ese es un problema donde nadie más puede opinar, aquí no hay que meter. No, tampoco esta visión de decir todo se puede solucionar penalizando. Pongamos las sanciones más drásticas, pongamos pena de muerte, pongamos cadena perpetua. Esto no es lo que nos va a llevar. Lo que nos va a llevar es tener una visión integral que nos permita, por un lado, trabajar en la impunidad legal, que tiene que ver con que no se investiga, que tiene que ver con que se investiga mal, con que hay revictimización, con que se investiga pero al final se caen los casos y luego terminan libres, pero la impunidad social. La impunidad social es esta en la que muchas veces somos partícipes, donde decimos, es que ella tiene la culpa, es que pobrecito él, es que mire, la verdad es que es un hombre al final y pues ¿y él qué va a hacer, verdad? Si él es así, los instintos irrefrenables. No hay instintos irrefrenables, son comportamientos aprendidos. El dato de que 7 de cada 10 mujeres está siendo objeto de violencia familiar, ¿qué les dice sus sondeos? ¿Va a aumentar esto o dependiendo de las acciones que se tomen, se podría retroceder o se podría estancar? ¿Cuáles son sus parámetros? Bueno, la violencia la recibimos en la casa y la recibimos en la calle. Y en la medida en que también en el orden nacional, hasta de los mismos políticos,
recibimos violencia y somos usadas como banderas electorales, pues ahí también se está dando el mensaje de ¿y qué? Al final, cuando hablamos de los derechos de las mujeres es simplemente un tema trivial. No, cuando estamos hablando de los derechos de las mujeres estamos hablando justamente de una realidad que nos está imponiendo la necesidad de generar estrategias a diferentes niveles, en la casa, pero también en la comunidad, pero también en los diferentes espacios, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. Hacemos la siguiente pausa comercial. Cuando regresemos a Díganos la Verdad, tendremos la otra opinión. No nos cambien. Díganos la Verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la Verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Preguntamos al analista político Luis Enrique Contreras, ¿las autoridades en El Salvador tienen todo para resolver los casos de feminicidio? Esta es la otra opinión. La otra opinión. Los feminicidios en El Salvador han aumentado considerablemente. En el 2017, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y otros más como la ONU, con ACNUR específicamente, mencionaban de cómo el desplazamiento forzado, la violencia contra la mujer había crecido abismalmente. El Salvador es considerado uno de los países más violentos a nivel latinoamericano contra la mujer, y esto es grave. Inclusive una casa encuestadora con sede en Suiza, Survey Arm, estableció de que El Salvador a nivel mundial tiene los parámetros más altos de violencia contra la mujer, y los gobiernos deben de ponerle atención a esto, porque hay que establecer políticas públicas específicas para focalizar, acuerpándose y acompañándose de gobiernos locales que permitan tener un mayor acercamiento con la población vulnerable, identificar a mujeres en riesgo y establecer talleres, capacitaciones en los cuales un equipo multidisciplinario que lo conformen, tanto abogados, sociólogos, trabajadores sociales, médicos, psicólogos, establezcan las líneas de acción para poder darle tratamiento a estas personas, porque de nada sirven las campañas que se puedan establecer para prevenir este flagelo si la parte emocional, la parte psicológica, el agresor se la ha ganado a su víctima. Es decir, es importante las campañas acompañadas de talleres que logren visibilizar la violencia contra la mujer. Por ejemplo, Unimujer, que es una sede de la Policía Nacional Civil, tiene más de 30 unidades a nivel nacional, está desarrollando una campaña para visibilizarlo mucho, y eso es muy bueno en el aspecto que las mujeres pueden acercarse, se les da confianza y están atendiendo específicamente ese tipo de delito, agresiones físicas, verbales, la violencia patrimonial, es decir, que no solamente se centra netamente en la violencia física, corporal, sino que la violencia inicia muchas veces de aspectos verbales, aspectos psicológicos y la violencia económica. Todo esto deben de saberlo identificar las mujeres para lograr ponerle un freno. Tuvimos en nuestro país los asesinatos lamentables de una médico en Santa Ana por parte de su pareja, de una periodista también de parte de su esposo, en el cual inclusive condujo con el cuerpo en el baúl y su hijo pequeño a depositarlo en una carretera, pues, sí es lamentable. Por eso también es importante un llamado, que estamos en la antesala de una elección presidencial, que los candidatos establezcan propuestas. ¿Qué van a hacer al llegar al poder con este flagelo? ¿Cómo eliminarlo? Ya no se puede establecer la violencia contra la mujer de forma general. La extorsión, los homicidios, se tienen que individualizar para poderlos atacar frontalmente. Así que este vacío que ha quedado desatendido, lo que es o lo que corresponde y compete a la violencia contra la mujer, debe de atenderse como tal y no dejarse a un lado. ¿Por qué? Porque la inversión humana, que es la que se va a realizar en este caso, debe de hacerse, pues ya no se puede solo apostarle a la cuestión del combate a la criminalidad en operativos, que está muy bien y hay que hacerlo en la persecución del delito, pero solamente nos queda como una nota periodística, pues como una cuestión mediática, y la inversión humana no tiene mucha propaganda política, y eso es lamentable. Por eso muchos políticos actuales y de antaño no lo han retomado en sus planes de gobierno. Así que la invitación es esa, a que se establezcan las líneas de acción
y cómo van a tratar de votar de ese muro ideológico que existe cuando los gobiernos locales, en este caso las alcaldías, no son del partido político del gobierno central y puedan unificarse, pues unificar esfuerzos y poder implementar de forma sistematizada y luego replicar estas políticas públicas en otras comunidades de El Salvador donde se tiene este lamentable flagelo que son los feminicidios. La otra opinión. Ima, a propósito de, y aunando lo que decía nuestro analista político, la PNC recién está haciendo el relanzamiento de oficinas de denuncia de violencia contra la mujer. En los pocos días que se han abierto, más de 3.000 casos de denuncia se han recibido. De todas estas, ¿qué tanto se pueden realmente judicializar, individualizar y llegar a un término de enjuiciamiento? Bueno, sin lugar a dudas que los esfuerzos que las diferentes organizaciones feministas hemos venido desarrollando, y ahí saludar, por ejemplo, los esfuerzos de Ormusa y de la colectiva feminista, que con el apoyo de ONU Mujeres han venido trabajando en coordinación con la Policía Nacional Civil para tener estas unidades de atención especializada a las mujeres, las Unimujer ODAC. Entonces, estos son pasos importantes, pero es necesario identificar que hay diferentes etapas. Esta ya es la etapa de la recepción de denuncia. Estamos hablando que antes de la recepción de denuncia hay todo un gran trecho que es el que no se aborda, que es, por un lado, se dan los episodios de violencia, pero ¿cómo actúa de oficio la autoridad? ¿O la autoridad solo va a esperar y a atender cuando lleguen las denuncias? Aquí hay una situación, pero para responder su pregunta, entonces, a partir de la recepción de la denuncia, que es de lo que se está planteando acá en las Unimujer ODAC, tiene que haber una articulación de esfuerzos con Fiscalía General de la República, tiene que haber una articulación de esfuerzos también con medicina legal para los peritajes forenses que se realizan, pero además luego también cómo está respondiendo el órgano judicial a través de los diferentes juzgados de paz, que son generalmente los que reciben de primera mano antes de llegar al especializado, porque el especializado lo tenemos en la instancia de instrucción. Ahí comienzan los especializados de las mujeres que atienden violencia y discriminación contra las mujeres, pero antes son los juzgados de paz, que tanto están preparados también, que tan preparada está la Fiscalía General de la República, que ya ahora tiene una dirección nacional especializada para atención en este sentido, pero que hay protocolos, pero que tanto esto está generando una visión de sistema, que tanto las instituciones están actuando de manera articulada, y allí seguimos colocando un punto sobre la mesa para decir falta articulación, falta coordinación, falta protocolo de actuación interinstitucional, y por otro lado hay una acción fundamental que ya se ve en esto cuando decía recepción de denuncia, y es la actuación de oficio. Es que el Estado no debe de esperar, no debe de esperar a que haya denuncia. Bueno, estamos preocupados porque no hay denuncia. Vaya y haga su trabajo, vaya y haga su trabajo en la promoción, en la comunidad, decía el licenciado Contreras, incorporando a los municipios también. ¿Qué tal las casas de la cultura? ¿Qué tal las iglesias también? ¿Qué tal las ADESCOs involucradas en este tipo de procesos, pero de manera consciente y de manera articulada? Y por otro lado, no hay que esperar que el episodio de violencia se dé. Esa es la otra parte, la prevención, la educación, la formación. Da la sensación que hay un aparataje, obviamente, hay un andamiaje judicial, etcétera, pero ¿no está funcionando? No está funcionando como debiera, porque seguimos viendo como fragmentos, como componentes que no terminan de engranar como sistema, que no terminan de engranar como una maquinaria que debe de actuar de manera articulada y de manera coordinada, porque muchas veces habremos escuchado estas expresiones de es que la señora retiró la denuncia. Bueno, retiró la denuncia, está bien, pero usted continúe, porque su trabajo es continuar, su trabajo es proteger, su trabajo es generar condiciones de acceso a la justicia. Ustedes señalaban en el inicio, acceso a la justicia es mucho más que los aspectos formales, según lo que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteaba, y en este sentido implica todo un engranaje, toda una articulación que posibilite entonces que el peso
y la carga de un proceso judicial no recaiga sobre la víctima, sobre las víctimas. ¿Tiene alguna especie de peso aquello de no denuncio porque de nada sirve? Porque de repente la mujer, ok, sí, venga, denuncio, pero de alguna manera no se siente acompañada por el sistema para resolver su caso y darle una protección como se merece. Esa frase encierra varias aristas. Una arista es el tema de la credibilidad en el acceso a la justicia, de la credibilidad en la institucionalidad. ¿Qué tanto la institucionalidad está respondiéndome en la debida diligencia, es decir, en los plazos correspondientes, en la no revictimización, en las acciones de acompañamiento? ¿Qué tanto hay una actuación desde el Estado? ¿Qué tanto hay una actuación desde la sociedad en general y las organizaciones en el acompañamiento? ¿Qué tanto podemos dar un acompañamiento efectivo? Pero en las no se está organizaciones? dando concretamente, ¿sí? Se da, pero los casos sobrepasan totalmente. Y para ello, entonces, el Estado no puede estar esperando que las ONGs le hagamos el trabajo. El Estado tiene que dejar estipulado en el presupuesto general de la Nación y no esperar a que las ONGs sigamos gestionando recursos a nivel internacional, de cooperación internacional, para que entonces haya una resolución, que es una respuesta que el Estado debe de dar también. Vamos a seguir impulsando, pero no basta con esto y hace falta allí un trabajo contundente, pero también implica el miedo, y ese es un tema fundamental. Vamos a seguir hablando del tema del impacto de los feminicidios en El Salvador con Ima Girola de C-Mujer. Luego de la pausa, no nos cambie. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. En redes sociales hemos formulado la siguiente pregunta. ¿Considera efectivas las leyes que promueven la defensa de los derechos de la mujer? Y esto es lo que nos están diciendo. En redes sociales. José Jeremy Zelaya dice, las leyes tienen muchos contratiempos por los vacíos legales. Estas deben ser mejor elaboradas para que sean efectivas y cumplan su cometido. Amy Good dice, depende a qué, entre comillas, derechos, porque muchas mujeres tienen un pensamiento radical que las lleva a incluir que sus derechos, el aborto y los anticonceptivos, los promueven al extremo que obligan o desean obligar a todos a participar en el subsidio de tales derechos. Siria Herrera dice, son efectivas a conveniencia de algunos grupos. Todavía existen discriminación social y racial. Los derechos son una garantía que debe ser cumplida sin tener que negociar nada para lograr que sean efectivas. Y cumplidos en ese aspecto, falta mucho por hacer. Eso es lo que nos están diciendo en redes sociales. Ima, definitivamente, en este tema hay mucho por hacer. Sí, estamos hablando que por un lado tenemos leyes muy interesantes y muy buenas, en general, no solo las dos leyes especiales, la ley y la LIE, sino que también tenemos tipos penales dentro del Código Penal, pero no basta con esto. ¿Por qué? Porque por un lado la aplicación no es efectiva, porque no hay operadoras y operadores de justicia lo suficientemente capacitados y sensibilizados, por otro lado porque también hace falta un número mayor de personas que puedan actuar como operadoras y operadores de justicia para que haya una debida diligencia, por otro lado porque el sistema en general no está pensado para las víctimas, está pensado para los imputados, para las garantías para los imputados, y no para las garantías de las víctimas y sobrevivientes. Y eso es en general en cualquier víctima sobreviviente, pero más aún cuando estamos hablando de un sistema patriarcal, entonces que las víctimas y sobrevivientes de violencia de género, pues entonces constituyen también una población más revictimizada. Pero por otro lado también estamos hablando de procedimientos, de recursos especializados, de esa visión de persecución científica del delito también. ¿Cuáles son los peritajes que se realizan o solamente se quedan con el dicho de la víctima y luego no hay otros elementos de sustancia
técnicos, científicos que posibiliten darle sostén a un proceso judicial aún sin que la víctima tenga que estar siendo presionada tanto. Pero por otro lado, quería también comentar sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Es que son derechos humanos, son parte de los derechos humanos, que tenemos mujeres y tenemos hombres, derechos sexuales y reproductivos. Ahora no alcanza el tiempo para hablar sobre esto, pero podemos hacerlo más adelante. No solo es el tema del aborto, es el tema de decidir sobre las relaciones sexuales, sobre el espaciamiento de hijas e hijos, tenerlos o no tenerlos, esta es una serie de elementos, incluso sobre el tema de los anticonceptivos hay que hablar muchísimo, porque muchas veces se experimenta en el cuerpo de las mujeres, se utiliza el cuerpo de las mujeres para el tema de los anticonceptivos y no se ve que también hay anticonceptivos para hombres. Y luego el tema también de cuál es la participación de los hombres, tanto para la prevención de la violencia como para construir nuevas formas de convivencia. Generalmente nos enfocamos en las mujeres, como que si por un lado la violencia en su gran mayoría no fuese ejercida por hombres, aunque también la hay ejercida por mujeres, por supuesto que sí, en una sociedad patriarcal somos machistas mujeres y hombres también, pero podemos ser feministas mujeres y hombres también. Y eso es un aprendizaje de una conciencia política colectiva de transformación de una realidad. ¿Cuál fue o ha sido la posición de esa mujer con respecto al caso de Imelda y la resolución que se dio recientemente? Sin lugar a dudas, estamos no solamente saludando la justicia a medias, vamos a decirlo así, en el caso de Imelda, es una mujer, una niña que fue violada sistemáticamente y que encima de que fue violada sistemáticamente fue sometida a una tortura que es el embarazo forzado producto de violencia. En otros países eso es violación a derechos humanos, incluso delito de lesa humanidad en algunos casos. Y además de eso fue criminalizada, estigmatizada. No solamente son, y ya es bastante, la cantidad de meses que pasó en prisión, sino que además es cómo fue denostada, cómo fue denigrada, cómo fue descalificada públicamente. El Estado tiene una deuda con Imelda, pero con todas las Imeldas en nuestro país. El Estado, esa es una sentencia que sienta un precedente, por supuesto que sí, como lo sentó el caso de Karina Clímaco hace algunos años atrás, que pasó 7 años en prisión por un crimen que no cometió. Pero en este caso de Imelda, además, estamos hablando que se sienta un precedente donde el Estado está diciendo, finalmente, y en este caso la autoridad judicial, no se cometió este delito. Hay que leer la sentencia completa, por supuesto, pero también es un llamado de atención para todas las autoridades, para la Fiscalía. Tiene una nueva política de persecución penal en materia de violencia contra las mujeres, donde establece este acápite que habla de víctimas victimarias, por ejemplo. Pero también el Ministerio de Salud. ¿Qué le pasa al Ministerio de Salud? Que inmediatamente actúa y activa el sistema de justicia cuando llega una mujer con hemorragia vaginal, por ejemplo, pero no activa cuando tiene que atender a más de 25,000 niñas entre 9 y 19 años que han sido embarazadas producto de violación sexual, y no lo activa para perseguir a los violadores. Por ejemplo, el sistema educativo, que simplemente discrimina, margina, expulsa a las niñas que están embarazadas. Muchas veces estamos hablando de producto de violación sexual, en su gran mayoría, sino todas, cometiendo un delito sobre ellas, pero hay una actuación que aquí está faltando también, y en ese sentido sienta un precedente. No hay que dormirnos en nuestros laureles, hay que seguir activando, por supuesto, el reconocimiento para las organizaciones hermanas que han estado empujando y que han estado ahí presentes, para organizaciones internacionales como CEGIL y el Centro de Derechos Reproductivos también. Y ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había hecho señalamientos y Amnistía Internacional lo suficientemente contundentes como para que el Estado salvadoreño deje la doble moral de lado. ¿Tienen de alguna razón las opiniones que han generado en redes sociales cuando entrecomillan la palabra derechos? No son entre comillas derechos. Es que ¿cuál es el derecho? Es el derecho a tomar una decisión, y es el derecho a que no se continúe perpetuando una acción de tortura, de acto cruel, degradante o denigrante
en nuestra vida y en nuestro cuerpo. No estamos hablando de la persona humana en formación en el vientre de la mujer. Estamos hablando de la acción brutal, violenta, de la violación que se comete en una mujer y que producto de esta violación hay un embarazo forzado. Esas son las situaciones de las que estamos hablando para este tipo de casos. Hay otros casos de los que estamos hablando en general de derechos sexuales y de derechos reproductivos, y en este sentido estamos diciendo, mire, el ejercicio responsable de la sexualidad, estamos hablando de la educación integral para la sexualidad. Esa mujer siempre ha tenido esta visión amplia, multidimensional, integral, de decir es necesario políticas educativas, políticas de formación para mujeres y hombres, haciendo mediación pedagógica para que desde la primera infancia podamos ir aprendiendo y esto sea de acuerdo a nuestra madurez, a nuestra edad y al ejercicio de la autonomía de los derechos, según la Doctrina de Protección Integral de Derechos de Niñez y Adolescencia. ¿Cómo interpretan entonces la acción de que de alguna forma el gobierno, el Estado, se niega a abrir por ejemplo, educación sexual en escuelas tal cual debería ser? ¿De alguna manera hay una reticencia, un miedo? ¿Cuál es el miedo en todo caso? Es que todavía seguimos teniendo en esa parte un Estado medieval. Es un Estado medieval en esa perspectiva. ¿Por qué razón? Y medieval, pero además también doble moralista. Porque está por un lado dándose golpes de pecho y todos los 25 de noviembre y los 8 de marzo y nos saludan y nos dicen y lloran y dicen, no, pero mire, en la práctica, en la realidad, cuando estamos hablando de la vigencia plena de los derechos de las mujeres, estamos hablando de la necesidad de abrir la posibilidad a una educación seria, formal, científica, responsable, pertinente, adecuada a la edad. La formación para madres y padres también, por supuesto que es desde la familia, claro que sí, pero las mamás y papás, ¿quién le enseña a la mamá y al papá? También la familia necesita contar con herramientas y la escuela también es un espacio fundamental. Brevemente, Ima, antes de ir a la pausa, si existiese todo este tipo de información en las escuelas, ¿los feminicidios impactaría de alguna forma el índice o desarrollo que estamos teniendo de feminicidios? Si solamente nos quedamos con la información, no. Tenemos que hablar de manera articulada, de manera integral, vuelvo a decir multidimensional también, y es estar hablando de información, pero de formación, de educación, no solamente en las escuelas, no es solo tener una materia y ahora tenemos un librito y mira, es una maravilla, no, es que más allá del librito y de la materia, es estar hablando en todos los espacios y también necesitamos, por otro lado, erradicar todos los mensajes que siguen reforzando la naturalización de la violencia contra las mujeres. Momento de marcar la última pausa comercial, no nos cambien, seguimos con Díganos la Verdad. Momento de las conclusiones al regresar. Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Momento de las conclusiones. Conclusiones. Ima, saquemos las conclusiones de este tema. No todos los hombres somos malos, ni propiciamos de alguna manera la violencia contra la mujer. Claro. ¿Hemos cambiado de alguna manera o no? Claro que sí, claro que sí. Es que es importante reconocer cómo las personas en realidad somos seres dialécticos. Las personas estamos en constante movimiento, cambiando, pero hay que reconocer que mujeres y hombres hemos aprendido en esta sociedad patriarcal. Hemos aprendido la sumisión. ¿Todavía estamos en un estado patriarcal? Sí, totalmente. Es que esto tiene muchísimo más que ver que no solo es con el tema de que el apellido sigue, ¿verdad?, el patriarca y todo lo demás. No, aquí hay muchos otros elementos que nos hablan de una sociedad patriarcal, de relaciones de poder, de descalificación hacia lo femenino, hacia las mujeres, pero hacia lo femenino.
Mujeres y hombres hemos aprendido esto, hemos aprendido las expresiones de violencia, a naturalizarlas, pero necesitamos desaprenderlas. No todos los hombres son iguales, pero es que todos y todas hemos aprendido. Necesitamos desaprender. Eso implica entonces reconocer que somos producto histórico, cultural, social, pero que somos artífices también de ello. Es decir, que debemos tomar las riendas. Y no decir, no, es que mire, a mí así me hicieron y ni modo, así soy. No, tomar las riendas y decir, hay que transformarnos, hay que cambiar, hay que reconocer que cuando yo estoy observando el cuerpo de una mujer y la veo como un objeto sexual, eso es una forma de agresión, aunque no me lleve a juicio. Eso es una agresión sexual. Debe de haber una transformación, una visión. Cuando yo estoy diciendo, mi mujer, ¿qué es esto de mi mujer si no es mía? No es de nadie, además. Pero Ima, ¿qué pasa cuando una mujer también cosifica a un hombre? Porque ocurre. Sí, también ocurre esta visión. Seguimos hablando de patriarcado, seguimos hablando de esta relación de poder y de esta visión de cosificación. No estamos de acuerdo porque esto no nos lleva a nada, las relaciones de cosificación de la humanidad, de mujeres y de hombres. Esto debe de ser transformado. Son comportamientos aprendidos, no se trata de darle vuelta a la tortilla y entonces ahora yo era mujeriego, pues ahora yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y voy a estar con aquí, voy a estar con allá. No. Hacías desórdenes, eras irresponsable, pues entonces ahora yo. No es esto. De lo que se trata es de identificar que como seres humanas y seres humanos somos una construcción histórica, cultural, social, que hemos aprendido, que podemos desaprender y aprender algo distinto, pero que tenemos que dar el paso. Y el paso significa tomar la decisión de agarrar las riendas de nuestra vida y decir, vamos a cambiar. Y la responsabilidad de los hombres en parar la violencia contra las mujeres es fundamental. Y no es un mea culpa, no es un acto de contrición, no es, ay, mira, discúlpame, pero no lo vuelvo a hacer. No, es mucho más que esto. Es revisarme en mi comportamiento, en mis pensamientos. Mahatma Gandhi hablaba también sobre esta conexión que debe de haber con mis pensamientos, con mis sueños, con mis sentimientos, con mis emociones, porque esto me determina mi forma de actuar también. ¿En los planes de SEMujer a corto plazo hay algún tipo de perspectiva donde esto cambie de alguna manera? Porque hay que dar pasos concretos. ¿Los estamos dando como sociedad? ¿Ustedes los están monitoreando? ¿Cuáles son? Sí, nosotras tenemos varias áreas de acción. Una de ellas está relacionada con toda con todo el concepto de educación y de formación y de incidencia en esto y la articulación de esfuerzos, y ahí estamos trabajando muy de la mano. Hay un espacio del que somos parte, que hemos sido parte de la formación también, que es ciudadanía intergenérica e intergeneracional, con organizaciones de masculinidades, como por ejemplo Hombres contra la Violencia, la Fundación Centro Bartolomé de las Casas, que tiene una escuela internacional de masculinidades llamada Equinoccio, con CLADEM internacional también, de la que somos parte fundadora a nivel del capítulo El Salvador, pero además de acciones de articulación de esfuerzos con otras organizaciones hermanas, no necesariamente feministas, como por ejemplo GEMIES, por ejemplo, y otras organizaciones con las que también venimos trabajando de la mano en acciones que busquen la transformación con el Ministerio de Educación, con los centros educativos. La parte educativa para nosotras es fundamental, tanto la formación a nivel educativo formal en los centros educativos, como también a nivel informal y no formal y en las comunidades. Y ahí seguimos trabajando, hay una apuesta muy importante en ello y vamos a seguir fortaleciendo también los espacios formativos en la Escuela de Educación en Derechos Humanos de las Humanas, pero también en la parte de atención integral con la Clínica de Atención Integral para Mujeres, Niñas y Niños Violentados. Ima Girola de SEMujer, muchas gracias, un gusto por haber platicado con nosotros, esperamos se repita muy pronto esto. Muchísimas gracias a ustedes, Salvador, y a nuestras amigas y amigos televidentes. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, y ya escucharon, la verdad no siempre suena como uno quisiera. Hasta mañana. Esto fue Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez.